Bien, buenas tardes. Comenzamos esta nueva sesión de la 10ª Jornada de Literatura y Arte, que como sabéis, por su especial edición, siendo la 10ª, hemos trasplantado también al segundo semestre y bueno, por eso tenemos menos afluencia, porque parece que se ha diluido un poco la convocatoria. Pero bueno, en cualquier caso, como siempre digo, muchos son los llamados, pocos los elegidos, así que aprovechadlo. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Fuentes Torres. Cumple que lea una pequeña reseña biográfica, pero enseguida paso un poco a los aspectos, que es lo que a mí me interesa. Miguel Ángel Fuentes Torres es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Y tiene el diploma de suficiencia investigadora y de estudios avanzados en Bellas Artes y Nuevas Tecnologías por esta universidad, donde actualmente está cursando su tesis doctoral, que es un proyecto que él tiene ahí al que yo le animo constantemente, y él lo sabe, pero como tiene otras labores personales y profesionales, pues claro, siempre se va ralentizando. Es técnico también en digitalización del patrimonio histórico y en dirección de proyectos de digitalización del patrimonio histórico por la UNED. También ha desarrollado labores docentes como profesor en el Departamento de Historia del Arte de esta universidad. No sé si ha coincidido que alguno de los estudiantes que está aquí, creo que no, porque la mayoría son de segundo y ya no te han pillado, pero él lo ha dado tanto en el grado de Historia del Arte como en Turismo, Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Ha comisariado exposiciones y es académico numerario de nuestra Real Academia de Nobles Artes de Antequera, que es uno de nuestros colaboradores, como todos sabéis, cuya presidencia de la sección de arte pues ostenta en este momento, así como dirigiendo el Seminario Permanente de Prácticas Artísticas y Cultura Contemporánea. Ha coordinado muchas muestras vinculadas con la difusión del patrimonio histórico-artístico y también ha formado parte de diferentes proyectos en los que se analizan fundamentalmente los diferentes contextos relacionados con la creación contemporánea. Ha comisariado especialmente algunos proyectos expositivos vinculados a la figura del pintor José María Fernández en el Museo de la Ciudad de Antequera, que es además el motivo de su tesis doctoral. Tengo que agradecer a Miguel Ángel su presencia hoy aquí, especialmente porque también, y no lo ha puesto en su reseña curricular, pero él forma parte también de un proyecto de innovación educativa que se llama, es un título largo, pero sí, para mí es Patrimonio Unido, y en esa labor que hacen los centros y también de formación entre los compañeros, precisamente el viernes estuvo aquí en esta misma mesa dando otras charlas, espero que con más público, Miguel, pero bueno, estas cosas. Y sobre todo hablaba sobre el archivo visible e invisible con relación, si no me equivoco, a otra de sus grandes pasiones, que es la fotografía, como material de archivo y patrimonial, por supuesto. Algunos de vosotros supongo que lo recordaréis si estuvisteis en nuestra presentación o nuestra exposición de Fieramente Humanos en el Thyssen. También una de las actividades incorporadas en estas jornadas en las que Miguel pues, ha colaborado en representación de la Academia de Antequera muy desinteresadamente y también con esta conferencia. Todos estos trabajos, sobre todo el que hoy presenta y al que yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado, pues se encuadran también en una colaboración que espero que pronto incorpore a su currículum oficial en el grupo de investigación Andalucía Literaria y Crítica, Textos Inéditos y Relecciones, porque en esas relecciones nosotros estamos incorporando pues, facetas interdisciplinares y entre ellas, por supuesto, la del arte fundamental. Así que, bueno, este acercamiento a la figura de Alfonso Canales, que como todos sabéis es un poeta que le llevamos dedicando algunas sesiones en las jornadas porque tiene una faceta literaria y artística que además tenemos, digamos, la responsabilidad de difundir a través de la universidad porque dejó toda su biblioteca y todo su archivo en la Universidad de Málaga, pues digamos que ha cogido Miguel Ángel el testigo que yo le ofrecí de dedicarse, y él lo ha hecho con mucho empeño, me consta, a los materiales que hay sobre arte de exposiciones, básicamente de la época en que Canales estuvo al frente de la gestión cultural
de la sala de exposición en concreto de la Caja de Oro de Antequera, donde su labor de poeta pues también está, por supuesto, representada. Y en ese punto, pues también haciendo un poco alarde de su vena lírica, pues Miguel Ángel ha propuesto un título muy interesante con el que podemos empezar, si quieres, la ponencia en torno a ese paisaje que brota en la figura de Canales como poeta y gestor cultural en ese sentido. Miguel Ángel, muchísimas gracias, lo primero, y tengo también el placer de deciros que de estas 10ª jornadas yo creo que Miguel Ángel ha estado en todas o casi todas, es que no puedo ahora mismo... Creo que en todas. En todas, sobre todo porque venía a representar a la Academia en la mesa inaugural, fundamentalmente con unos cortes muy interesantes siempre. Así que Miguel, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Bien, supongo, sí, se me escucha bien, supongo. Bueno, ante todo, sí, contestar a esa pequeña duda que a lo mejor se te planteaba, sí, he estado en las 10 ediciones. La única diferencia es que en las 9 anteriores estaba en esa mesa de representación, la primera, y en esta pues estoy participando como ponente. Así que... Y como guía. Y como guía, como ponente y como guía. Así que es verdad que, bueno, pues también he visto crecer este proyecto desde hace ya 10 años y la verdad que muy contento, muy feliz porque el proyecto tenga ya 10 ediciones, que son las 10 primeras, porque habrá muchas más, entiendo, y todos que las veamos, por supuesto, estemos o no estemos vinculados con la universidad. Esto es, realmente se está creando un foro importante de reunión o de confluencia, como casi diré también al final en relación a esta ponencia, donde la literatura y el arte en sus más diversas expresiones y manifestaciones pues se está dando la cita, sobre todo de la mano de muy grandes e importantes profesionales, entre los que no me encuentro yo, por supuesto. Así que... de primera instancia, quiero agradecer, por supuesto, a quienes coordinan esta jornada, Azucena, Antonio Jiménez Millán, Juan Manuel Carmona, cariño de hace ya algunos años, más que a desgranar un currículum como tal. También me gustaría, por supuesto, porque ella ya ha dicho algo, dar las gracias a quienes día a día, pues de una manera u otra, están custodiando y vigilando el importante legado de Alfonso Canales, ¿no? En este caso quisiera nombrar expresamente a Maribel Enríquez de la Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes, que es verdad que amablemente siempre me atiende, ella y por supuesto sus compañeras cada vez que voy por allí, me llevo mi cámara, quiero hacer fotos, ponte allí, mejor luz, o sea que la verdad que muy, muy agradecido. También quiero nombrar a Cristina Guzmán, que es Sara del Archivo General, porque solamente he estado una vez, pero también me facilitaron mucho toda la consulta de lo que ahora mismo se puede ver allí in situ en torno al archivo de Alfonso Canales. De hecho, lo que traemos o lo que traigo aquí esta mañana es parte de ese archivo y de ese legado, ¿no? Sobre todo lo concerniente a esa gestión de la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera y también bueno, concerniente a las exposiciones, catálogos, dípticos, todo ese material que se genera durante tantos años y también algo muy poquito, va a ser solamente una pincelada muy al final del archivo personal y sobre todo algo de correspondencia que él cruza con muchos artistas. También quiero nombrar, y no dejarlo, por supuesto, al profesor Francisco Ruiz Noguera, también compañero de nuestra Real Academia, porque él hace un par de años, en la edición 2022 de estas mismas jornadas, dio ahí una especie de pista, soltó ahí unos datos. Yo estaba sentado, no sé si era aquí o era en otra facultad, era aquí, estaba sentado y él fue el que me puso un poco tras la pista de esa gestión por parte de Alfonso Canales de la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro de Antequera aquí en Málaga. Y ya hablando con él y hablando con Belén, dije, mira, aquí puede haber un nicho interesante de trabajo y demás. Y bueno, pues así que también quiero darle las gracias porque abre un poco la puerta y luego venimos nosotros un poco a continuar.
no sé si yo también hoy aquí abriré un poco la puerta para que otros, ya sea vosotros, vosotras o alguien más interesado, pueda también continuar con toda esta labor, ¿no? Así que a todos, por supuesto, gracias. ¿Qué es lo que yo pretendo establecer aquí o plantear aquí? Pues lo que he denominado es una especie de apuntes para una investigación. Realmente, yo sé que vaya a haber mucho material y de hecho vaya a haber muchas imágenes. Yo soy de los que digo, y cuando estoy dando clase, no sé si tengo una especie de coletilla, ¿no? Hay una cosa que es el acervo literario, cultural, lingüístico, etcétera, que uno va acumulando con el paso de los años, ¿no? Yo intento unir a ese acervo, digamos, cultural o lingüístico, el acervo visual. Y lo que hago siempre es poner muchas imágenes, porque sobre todo, en definitiva, al final vivimos en un mundo dominado por la imagen. Y como tal, todos nos podemos sentir mucho más cómodos con las imágenes que con otro tipo de contextos. Así que hoy vais a ver aquí muchas imágenes. ¿Cómo he dividido todas esas imágenes? Pues en lo que yo he planteado aquí como si fuese una especie de novela, no sé, o texto así largo y demás, ¿no? Con un proemio que he titulado No siendo, pero intuyendo, porque todo tiene evidentemente un porqué. Un primer capítulo, no son, pero están, aludiendo un poco a un primer bueno, vistazo a todo lo que hay en ese fondo, ¿no? Un capítulo 2, donde se abre la mirada, donde se deja entrar, donde el impulso se atisba a todas luces necesario para afrontar una tarea que, bueno, como veremos incluso ahora, en algún momento fue complicada. Fue complicada en el sentido de que, ahora como digo lo veremos, pero en algún momento, en alguna exposición, tuvieron que retirar algún cuadro por problemas con el público, con la sociedad, porque no aceptaban, etcétera, etcétera. Y estamos hablando sobre todo de los 70, 80, ¿no? Creo que eso que he dicho de retirar cuadros fue incluso a finales de los 70, principios de los 80, lo cual nos indica también un poco todo el reducto que veníamos arrastrando tras el periodo de la dictadura, ¿no? Un capítulo tercero, los días que suceden, el constante anhelo, su fuerza, ¿no? Ese anhelo que él siempre quiso manifestar para realizar lo imaginable, ¿no? Yo creo que de alguna manera su gestión de la sala iba también un poco en esa línea, ¿no? Tengo unas ideas, tengo unos planteamientos, me gustaría transportarla a la realidad. ¿Cómo? Pues esta sala me lo está permitiendo. La sala y un presupuesto, todo se ha dicho. Y porque todo hay que decirlo también, lo que hace Canales en estos años aquí, estamos hablando de 1968 hasta prácticamente 1991, en que la caja de ahorros de Antequera se fusiona y se crea lo que es Unicaja, hoy ya Unicaja Banco, pues en todos esos años hay una inversión muy importante. Y bueno, teniendo en cuenta, lo vamos a ver ahora, que la caja de ahorros no tenía solamente una sala, sino que llegó a tener hasta 3, pues hablamos de un empuje muy importante de la obra cultural que manifestó en su momento. Y cerraré con ese pequeño epílogo, muy cortito, muy que habita, lo que siente está ahí, permanece de alguna manera, ¿no? La persistencia del tiempo, lo que serían algunas conclusiones. Voy a comenzar y voy a terminar con 2 citas. Belén sabe que soy muy de citas y cuando puedo, pues siempre cuelo alguna. Y da igual que sea una ponencia como que sea una clase cuando estoy en alguna asignatura, así que siempre intento colar algo, ¿no? Esta primera es de Reina María Rilke. Dice, ser artista quiere decir no calcular ni contar, madurar como el árbol que no apremia a su savia y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. Es una forma también de decir, hay que tirar para adelante, tenemos unas convicciones, tenemos una forma de ser, queremos creer en algo y esto es lo que nos da fuerza para tirar día a día hacia adelante. Así que yo creo que eso también, de alguna manera, estaba en la mente o en la cabeza de Alfonso Canales cuando mes tras mes ponía en marcha algún proyecto expositivo. Así que vayamos por partes, como diría nuestro amigo Jack, y empecemos por el principio y seguramente, como también decía el viernes, acabaremos por el final. Yo, evidentemente, en esta primera parte, en este proemio, digo no siendo, pero intuyendo, no, y lo acompaño con una obra de Ernst Steiner, que está incluida en la 5ª Exposición Gráfica Internacional de junio de 1970. Yo no vengo aquí, evidentemente, a plantear lo obvio, ¿no? Sobre todo en torno a Canales, que yo creo que habitualmente se le conoce por su etapa literaria, sobre todo. Poeta, narrador y todo lo que aquí en Málaga llegó a desarrollar, ¿no?
yo no soy de Málaga, soy de la provincia, ¿no? Y vengo aquí un poco como si fuera ese personaje de Mark Twain, ¿no? De la película de un yanqui en la corte de Rey Arturo, ¿no? Aquí un poco sin saber, no voy a entrar en esas líderes porque entiendo que hay mucha gente y de hecho desde 2022, incluso absolutamente antes que Luis Noguera presenta aquí esta conferencia, él luego ha vuelto a dar otra en la Academia de San Telmo. Este año está nuevamente citado porque hay un ciclo conmemorando el 175 aniversario de la Academia y se va a hablar de los diferentes presidentes que han estado por ahí y él va a hablar justamente de Alfonso Canales y evidentemente hay ya un contexto interesante y muy importante donde se puede entender y asimilar la figura del poeta. Yo voy por otros derroteros, yo voy en esos términos, como ha expresado Belén, en los que dentro de ese grupo de investigación se abre un pequeño resquicio para empezar a incluir también cuestiones vinculadas con el arte. Y en este caso, a mí me interesa sobre todo el aspecto artístico o de gestor de arte que tiene Alfonso Canales y que desarrolla durante bastantes años, ¿no? Y sobre todo en esa vinculación con la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera en su sede de aquí de Málaga, ¿no? Y de hecho son dos cuestiones relevantes las que surgen de inicio, ¿no? Acompaño esta obra de Lars Prangers. Estoy citando ya artistas que van a estar todos presentes de una manera o de otra en estas exposiciones. Exposiciones donde va a haber un carácter internacional también muy potente y sobre todo alemán. Devenido, muy seguramente, bueno, seguramente no, sí. Alguien me diría, no, seguramente no, sí. Por su amistad con Stefan von Reisby, grabador, pintor, afincado prácticamente toda su vida aquí en Andalucía, sobre todo en Málaga, que, bueno, pues va a ayudar muchas veces en algunas ocasiones en las labores de gestión de las exposiciones al propio Canales. Yo, como digo, planteo dos cuestiones relevantes desde inicio. La primera, claro, tiene que ver con la obra cultural de la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera y su labor en la difusión del arte contemporáneo en Málaga, sobre todo en un momento en el que esta eclosión plástica estaba en pleno auge y esta sala se convierte también en referencia, o al menos yo por lo menos así lo entiendo. La segunda, por supuesto, el empuje decisivo que supone la presencia de Alfonso Canales al mando de esta sala y todo el trabajo que desarrolló, infiriendo un carácter netamente contemporáneo al espacio y al mismo tiempo de una manifiesta actualidad, por cuanto en sus extensiones aflorarán numerosos artistas, críticos, literatos, diseñadores, etcétera, copando ahora un lugar en el en ciernes tejido que se estaba conformando alrededor de la creación plástica contemporánea y sobre todo si lo circunscribimos al ámbito de Málaga. Evidentemente, acompaña también esta obra con una fotografía de Canales y José Antonio Muñoz Rojas, grandes amigos desde siempre. Al final siempre tengo que tirar un poco para Antequera. O sea, la conferencia va un poco hablando de Canales y lo que hace que en Málaga, pero bueno, al final un poco, como yo suelo muchas veces denominar, esos micronacionalismos van aflorando y siempre tiro un poco para la tierra. Bueno, fuera de broma. José Antonio Muñoz Rojas fue gran amigo de él y de hecho, Canales en algún momento dirá que prácticamente hasta que Muñoz Rojas ya está muy mayor, casi a punto de fallecer, es él el que va a Málaga a ver a Canales. Eso nos puede hablar un poco de la amistad que se profesaban ambos. José Antonio Muñoz Rojas, como Francisco López Estrada y otros, estaban muy vinculados en su momento a la Caja de Ahorro de Antequera. Un ejemplo, cuando muere el pintor José María Fernández, que antes ha citado Belén, deja como albacea testamentario a José Antonio Muñoz Rojas, que era uno de los pocos amigos que está justamente presente cuando fallece este pintor. Y José Antonio Muñoz Rojas en ese momento hace que todo el legado pictórico, obra gráfica, biblioteca, etcétera, papeles, vayan a la Caja de Ahorro de Antequera, entendiendo que era un buen lugar para que se pudiera, digamos, custodiar hasta que en un mejor momento o en un mejor contexto el ayuntamiento pudiera recibir todo ese material, cosa que sucede allá por principios de los años 90 del siglo pasado, que parecen tan lejanos pero no lo son tanto. Sobre todo los que nos dedicamos a la historia, 25 o 30 años como si fuese un suspiro. Con lo cual, quiero decir que mucha vinculación y eso de algún lado, evidentemente, tuvo que venir esa idea de que Alfonso Canales estuviera en esta sala de exposiciones de la Caja de Ahorro aquí en Málaga.
La relación con José Antonio Muñoz Rojas, no solamente de amistad, también estuvo colaborando con él en la colección poética A quien conmigo va, o también los dos viajando en ese intenso, corto pero intenso viaje que supuso la revista Papel Azul entre 1952 y 1951 y 1952. Por lo cual, bueno, pues ahí está también toda esa relación. De hecho, cuando José Antonio Muñoz Rojas y otros compañeros deciden reflotar o poner de nuevo en práctica lo que es la Real Academia de las Obras Artes de Antequera, nacida en 1799, pero que bueno, en el 19 quedó un poco en desuso, y ya en el 20 pues, se pensaba, pero no se hizo nada, y en el 21, José Antonio Muñoz Rojas, curiosamente, nieto de Trinidad de Rojas, quien puso en marcha dicha Real Academia, deciden poner de nuevo en marcha este proyecto cultural. Quiere contar con él. En su correspondencia hay un cruce de cartas en las que Muñoz Rojas quiere que Alfonso Canales esté como académico de honor en lo que es la conformación de este nuevo cuerpo académico. Por lo cual, también podemos decir hoy aquí que ya no está entre nosotros, pero fue académico de honor de la Real de Antequera. Así que otra vinculación más. Vayamos avanzando un poco. Voy a intentar aquí un poquito más rápido, ¿vale? Porque igual son cuestiones, no voy a decir más farragosas, pero creo que son necesarias para entender un poco el contexto. De hecho, el subtítulo que pongo es justamente eso, panorámicas y contextos, ¿no? Lo apoyo con una obra de Gabriel Alberca, Elementos ingrávidos, de 1967, que luego estará en una de las primeras exposiciones que Alberca hace justamente en esta sala de exposiciones. Y digo rápido porque, claro, todo tiene un origen. El origen es que nosotros vamos a hablar de la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera. La Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera surge allá a principios del siglo XX, 1904 aproximadamente. Y como otras muchas, pues, bueno, 1903 pongo justamente aquí, recojo una cita de Antonio Parejo Barranco de la historia de Antequera. El 27 de diciembre de 1903 tiene lugar en la sala capitular de la iglesia de San Sebastián la primera Junta General de la naciente Caja de Ahorros de Antequera, una entidad que poco a poco fue ganando prestigio, sobre todo la confianza de quienes querían depositar allí sus ahorros, y evidentemente poco a poco fue creciendo. Hay una pequeña foto ahí de lo que era la plaza de San Sebastián de Antequera, in illo tempore, donde estaba incluso todavía la Casa de Estrados Reales, porque allí fue la primera sede de una caja de ahorros que, como anécdota, os diré, solamente abría los domingos. Preguntemos hoy a alguien de Unicaja si quiere abrir los domingos o cualquier otra entidad y, bueno, nos puede mandar bastante lejos, ¿no? También abren toda la semana, también hay que decirlo, pero bueno, por curiosidad, se abrían solamente los domingos, que era cuando había un poquito más de descanso, asueto. El resto de la semana la gente estaba en otros menesteres también muy importantes. Como entidad que se precie va creciendo, y esto va a suponer que quiera tener una sede acorde con la propia entidad y con el proyecto financiero. Así que allá por los años 30 se decide acometer la construcción de un edificio que sirva de sede para la entidad. Y se confía en el arquitecto malagueño Daniel Rubio Sánchez, que ya había colaborado justamente al lado de este edificio con Antonio Sánchez Esteve para construir el edificio del Teatro Cine Torcal, que ahora mismo está en remodelación. Antonio Sánchez Esteve, arquitecto de ese racionalismo muy importante, que desarrolló una labor muy importante en toda Andalucía de muchos cines. Aquí había uno, ya tiro de lo de patrimonio herido, el Málaga Cinema, que pasó en su momento a mejor vida, ¿no? De los que quedan en Andalucía, posiblemente sea el Teatro Cine Torcal de Antequera uno de los más relevantes e importantes. Daniel Rubio está allí como aparejador, ayudando al arquitecto, y luego se le encarga la confección de este edificio, que va totalmente en una línea, no voy a decir contraria, pero sí diferente a lo que ha sido el Cine Torcal, donde el Cine Torcal hay líneas curvas en su fachada, propias de ese organicismo racionalista. Aquí encontramos elementos netamente neoclasicistas, líneas rectas, todo mucho más clásico. Bien, miremos que en la portada
Esto se inaugura en 1935, pero se finaliza en 1934, con lo cual estamos en algún aniversario. No sé si 95 años más o menos que se finaliza este edificio. Si nos fijamos en la portada, hay dos esculturas que flanquean el piso superior. Son alegorías del ahorro y del trabajo realizadas por Francisco Palma García, padre de Palma Burgos, que estuvo muy afincado aquí en Málaga y desarrolló mucha labor escultórica. Bien, dentro de ese edificio, he dicho lo de las esculturas porque hay una vinculación de la entidad con el arte. Recurre a los pintores, a los escultores locales, para ir ya implementando esa faceta cultural y artística dentro de la entidad. Dentro, en el salón de reuniones, hay unas vidrieras que están diseñadas justamente por ese pintor que nos referíamos antes, José María Fernández, y están ejecutadas por el propio Palma García. Son 3 vidrieras que aquí vamos a ver, donde se ven paisajes de Antequera, remarcando esa imagen industrial de la ciudad, la peña, el sol naciente, eso de salga el sol por Antequera, ¿no? Donde, que dice el infante cuando va a cometer el asedio. Esta otra, que nos habla de una de las puertas, en este caso las puertas de Málaga, que era parte de recinto fortificado de la Alcazaba, y una representación justamente de esa toma de la ciudad por parte del infante de Fernando en 1410 para tomar de nuevo la ciudad. Bueno, pues de nuevo esa vinculación con el arte, que la vemos no solamente en la arquitectura, sino también en la pintura y en la escultura. De hecho, justamente enfrente, de nuevo, Daniel Rubio Sánchez se le encarga hacer otro edificio que va a albergar o albergará con el paso del tiempo la biblioteca antequerana de esta caja de ahorros. Aquí de nuevo el chaflán lo resuelve de otra manera. Mientras en una parte ha sido línea recta, mucho más clásica, mucho más rígida, aquí vuelve a la curva. Y esta es una secuencia que a mí me encanta muchísimo de Antequera, y es que se alterna la curva con la recta. La curva del cine Torcal, la recta del edificio de la Caja de Ahorros y de nuevo la curva en chaflán de este edificio. ¿Por qué traigo este edificio? Pues ya lo he dejado ahí un poco al margen. Lo traigo porque en él, también con el paso del tiempo, se va a albergar la primera de las salas de exposiciones de la Caja de Ahorros de Antequera, en su parte superior. La de abajo se quedará para biblioteca, para consulta de ese fondo antequerano y, por cierto, donde estaba también lo de José María Fernández, y arriba se convertirá en sala de exposiciones. La imagen que veis a la derecha es la última remodelación que se hace ya haciendo Unicaja y convierte todo este edificio en el centro Unicaja de Cultura, con una sala de exposiciones que tiene las 2 salas y una tercera que se dedica para almacén. Claro, en esa labor de ímpetu, de ir creciendo poco a poco, nos encontramos con que en la calle Doctor Pérez Bryan se ubica otro edificio donde en una de sus plantas se va a crear la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera en su sede aquí en Málaga. Esto será motivo, esto puede ser motivo de otra charla mucho más extensa, esta imagen de un proyecto colaborativo entre un amigo creador y yo que hicimos justamente para esta sala hace ya también muchos años. Pero bueno, como no tenía muchas imágenes de la sala, pues he traído esta que nos ilustra un poco del espacio, ¿no? Otro contexto importante que debemos de tener presente no es solamente el espacio en sí, lo que supone la sala y lo que va a conformar todo después, sino qué está pasando desde el punto de vista artístico en Málaga en esos momentos, sobre todo a finales de los años 50 y ya principios de los 60, que es cuando Alfonso Canales recoge el testigo en la gestión de ese espacio, ¿no? Pues nos encontramos, como veremos en la importante obra que desarrolla Enrique Castaño Salé, la pintura de vanguardia en Málaga durante la segunda mitad del siglo XX, donde él, y aquí traigo textualmente lo que él cita, lo que va a suponer ese reguero de los años 50 y cómo poco a poco todo eso también, estilo, vanguardia, estética, se va a ir calando poco a poco en lo que va a suponer luego los 60 y los 70. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos el informalismo abstracto de un primer Manuel Barbadillo y de Jorge Lindel. Si cito a los artistas es porque luego van a ir apareciendo en muchas de las exposiciones. La neofiguración informal y expresionista de Enrique Brickman, la abstracción geométrica, igualmente por Barbadillo, la abstracción de Dámaso Ruano, la pintura cibernética y arte tecnológico del propio Barbadillo, la figuración fantástica, neosurrealismo y neodadaísmo de Brickman
Francisco Peinado y de Stefan von Resbe, ya aparece aquí el nombre de Stefan, ¿no? Y también alguien muy malagueño y muy importante como es Eugenio Chicano, que estará dentro también de esa órbita pop y lo que el crítico de arte Aguilera Cerny, que cita el propio Castañores, bautiza como crónica de la realidad, ¿no? Son, digamos, los estilos, tendencias que se identifican en esos momentos, ¿no? Valga como ejemplo estas dos obras de Enrique Brickman, Mujer y Paloma, del 58, o Este niño con muletas, también del mismo año. ¿Qué está pasando a nivel de artistas? Los artistas, evidentemente, trabajarán de forma solitaria o se agruparán. Y es importante porque vamos a ver también cómo algunos de estos grupos luego van a estar presentes en la sala de exposiciones. Uno de ellos, y sigo con la misma referencia de Castaño Alé, es la denominada Peña Montmartre, que en el año 57, o incluso un poquito antes, viaja a ver a Picasso a Francia. Y ahí surge pues ese afán que luego se convertirá de Peña Montmartre al Grupo Picasso, desde 1957. El grupo como tal, contando la peña, estará desde el 54 hasta el 64. Y ahí tendremos a Juan Cuenca, Virgilio Galán, José Guevara, Manolo Bono, Francisco Hidalgo, Jorge Lindel y Alfonso de Ramón. Posiblemente el colectivo más importante que vamos a encontrar en Málaga entre finales de los 70 y los 80 va a ser el colectivo Palma, en el que, por ejemplo, aquí podemos ver, no sé si se leerá bien, pero entre los muchos que hay por ahí está, si no me equivoco, Jesús Martínez Labrador, otro académico nuestro, ¿no? Que además por ahí en algunas crónicas del Sol de Antequera, el semanario, se llega a decir, nuestro más ilustre escultor está exponiendo ahora mismo en 2 o 3 salas a la vez, en Málaga, Antequera y en otros lugares. Es decir, alguien evidentemente muy importante, ¿no? Aquí tenemos un poco todos los que integrarán ese colectivo Palmo, que estará vigente entre el 79 y 1987. Y luego recojo otro, como es el Pesebre, que se crea en 1970 con Jorge Linder, con Robert McDonald y Stefan von Reisby. Bien, evidentemente estamos hablando de colectivos que poco a poco van sentando las bases de un panorama creativo muy interesante. Un panorama creativo que evidentemente va a necesitar de unos espacios para ir proyectando toda esa faceta creativa y artística. No obstante, también querría resaltar que a finales de los 50, en el contexto de ese grupo Peña Montmartre, el grupo Picasso en ciernes, hay un ciclo de conferencias que de alguna manera llegan a contextualizar todo lo que viene siendo esa labor creativa y justamente en esa terna de conferenciantes nos aparece, a ver si yo lo tengo aquí apuntado y no se me pasa, Alfonso Canales, que en 1959, el 20 de octubre, dicta una conferencia llamada El arte de mirar, por lo cual ya él tenía vinculación con muchos de estos artistas porque los conocía y porque estaba presente en algunas de las actividades que se montaban. Algún ejemplo de esto de lo que estamos hablando por cronología y llegamos a los espacios expositivos, que es lo que decía antes. Aquí van a surgir muchísimo. Es una retahíla importante, no voy a entrar mucho en ellos, pero sí que tengamos presente que desde principios, de finales de los 60 y principios de los 70, pues habrá espacios llamados como Picasso, Mandrágora, Maraque, Díaz, Lario, Libra. Incluso la propia Universidad de Málaga tendrá un espacio donde irá también volcando diferentes exposiciones. Ya en los 80 la cosa se diversificará mucho más, también ya no habrá solamente espacios como una sala de exposiciones, como la que nos ocupa a nosotros, sino también irán apareciendo poco a poco galerías. Pedro Pizarro, Tecla Lumbreras, bueno, y más recientemente Isabel Harvey, por ejemplo, que abrió también hace algunos años, y se me olvida por ahí alguno, pero cuando me venga el nombre, Alfredo Viñas también será muy importante. El colectivo Gravura, que se convertirá desde inicio en taller galería, no solamente para ellos, sino también para exponer a otra gente, con lo cual vamos viendo que la cosa se va animando, ¿no? Se va un poco calentando, como quien dice, ¿no? Claro, entonces estos contextos son interesantes que lo tengamos en cuenta para, bueno, yo estoy centrando la atención en esta sala, pero había mucho más donde los propios artistas iban poco a poco alternándose en sus
programas expositivos. Aquí, incluso, otro ejemplo más de estos espacios expositivos, en este caso ya salas, como la Casa de la Cultura, la Sala de Arte del Ateneo, la de la Diputación, la del Museo de Bellas Artes. Poco a poco se va conformando. Claro, en ese contexto, evidentemente, la Caja de Ahorro decía, pues nosotros también vamos aquí a plantar un arbolito, ¿no? Que poco a poco irá seguramente creciendo, ¿no? Esta obra de Hernández, de 1966, este tríptico de Venecia, pues también nos puede ayudar un poco para ilustrar esto que os digo. Y aquí os dejo las referencias de los artículos que he utilizado justamente para extraer toda esta información. Vamos al segundo embiste, en este caso el impulso necesario, ¿no? Y aquí también pasaré un poquito de prisa porque, claro, lo importante es trabajar, como estamos trabajando, con el legado de Alfonso Canales, que alberga evidentemente materiales de enorme valor bibliográfico y documental, sobre todo lo concerniente a la biblioteca y sobre todo a su archivo, que se compone de más de 18.000 folios que constituyen 15.635 documentos, abarcando conjunto documental de sección por su tamaño, por el interés de su contenido, fundamentalmente poéticos y literarios. Toda esta información la extraigo justamente de la web de la UMA, donde podéis encontrarla y navegar tranquilamente para conocer algo más de lo que supone este legado. Si luego centramos un poco más la atención en cada uno de estos bloques, ¿qué nos vamos a encontrar en la biblioteca? Ya tenemos 4 grandes bloques, vuelvo a utilizar esa información que tenemos en la web de la UMA, y de esos 4 bloques, poesía, alquimia, hermetismo, demonología, hay un poco de todo. Canales tenía gustos como colores, no sé si decirlo así, pero bueno, en todo caso son inquietudes, eso seguro. Y el último de esos puntos es literatura y la colección de folletos separatas, y por ahí aparecía, bueno, debía de estar, porque en ese bloque está historia, arte y literatura, está todo lo que supone los materiales que generó la sala de exposiciones, catálogos, pósters, dípticos. No tengo aquí ninguna invitación, pero las invitaciones también son maravillosas, algunas invitaciones. Hay un trabajo de diseño gráfico brutal por ahí también. Y bueno, todo eso está en la biblioteca, ¿no? En el 68, él recibe el encargo de hacerse cargo de esa gestión de la biblioteca. Pero, como decía antes, la caja de ahorro y préstamos de Antequera llegó hasta tener 3 salas de exposiciones en la provincia de Málaga. Antequera, en Málaga, Doctor Pérez Bryan, y otra, y aquí os traigo el momento en que se anuncia en el semanario Sol de Antequera, en Nerja. Claro, ¿por qué traigo esto? A modo de información. Estamos hablando de una entidad que sobre todo tiene un campo de acción de Antequera, comarca y poquito más. No sé si tenía alguna sucursal aquí en Málaga y sobre todo trabajaba desde esos vectores, ¿no? Y tiene 3 salas de exposiciones que gestiona, que dota de contenido y que evidentemente tiene un presupuesto en el contexto de la obra cultural de la entidad, ¿no? Así que eso es algo que debemos de tener muy presente, ¿no? En la noticia de la inauguración de Nerja dice que se abre con una exposición del pintor archidonés afincado en Marbella, José San Juan Perdiguero, y ha tenido lugar la inauguración de una nueva sala de exposiciones que la Caja de Ahorros ha puesto a disposición de los medios artísticos de la importante población de Nerja. La sala está acondicionada con los más modernos medios de este tipo de instalaciones, tanto en su decoración como iluminación, viniendo a ser un valioso elemento más en el albor que en el terreno artístico desarrolla con auténtico entusiasmo aquella bonita localidad de la Costa del Sol oriental, ¿no? Bueno, en esta misma página del semanario se habla de una exposición, la de los 75 años del urbanismo en Antequera, que en ese momento estaba en Antequera, había pasado por Málaga y habla del notable éxito que había tenido, ¿no? Otro elemento, bueno, esto nos viene evidentemente para reafirmarnos en la importancia y la trascendencia que tenía esa obra cultural, como he dicho antes, en el contexto del desarrollo artístico en la provincia. Me gustaría hacer ahora también rápidamente un pequeño repaso
de lo que supone ese año 1968 hasta 1991, algo bastante rápido. Y lo voy a empezar y voy a terminar con dos artistas antequeranos, porque básicamente casi yo creo que la gestión empieza y termina justamente con ellos. El primero de ellos será Cristóbal Toral, que es el primero que expone en diciembre de 1968, primer mes en el que Alfonso Canales ya está dirigiendo la sala de exposiciones. Luego irán viniendo otros. Os traigo aquí incluso algunos ejemplos para que veamos la calidad de los catálogos, la impresión, este de 3 grabadores portugueses, bueno, un diseño de catálogo realizado por Miguel Alcobendas en los talleres gráficos Scholz, aquí justamente en Málaga. Bueno, aquí voy a leerlo porque es muy pequeñito. El propio Miguel Alcobendas, que hace el texto de este catálogo, llega a decir en su post-scriptum: omitimos intencionadamente el gran currículum vitae de los 3 artistas. En primer lugar, porque los 3 lo tienen tan extenso como cualquiera que se precie, ya que tienen muchas medallas, premios, obras en museos, galerías, y no digamos de las colecciones particulares, lo cual sería muy aburrido de traducir luego de leer. En segundo lugar, porque el currículum no sirve para nada, salvo para los timoratos que no saben juzgar por sí mismos la obra y calidad así del autor. No sé si decir ahora, no esforzaron muchas veces en hacer el currículum, sino esforzaron más en mostrar lo que en ese currículum podría contener, que a lo mejor se va a hacer mucho más caso, ¿no? Bueno, otra exposición, otro catálogo, en este caso de Avelino Perpiñán, del año 73, José María Gallardo Gaspar, hay un poco de todo, figuración, abstracción, incluso informalismo, podríamos decir, en algún momento. Aquí tenemos el matrimonio conformado por Douglas y Govan y su mujer Anne Govan, ella pintora de acuarelas y él, sobre todo, también escultor. Antonio Lamilla, otro antequerano, en este caso expone en 1981. Este es un díptico, los demás eran catálogos. Hay un cambio interesante. Aquí vemos ya, por ejemplo, el de Juan Leiva Palma, que es un póster donde va toda la información, incluido el texto de la propia exposición, o un tríptico que, abriéndolo, se conforma en otro póster, como es el de Manuel Núñez, del año 82. También poco a poco va entrando la fotografía, los montajes fotográficos, como este de Pepe Sánchez Ponce, en el año 84. De nuevo, Juan Arrabal, este pintor de Montilla, o este otro póster de Leslie Sánchez, son esculturas, es decir, variada, ¿no? donde está, como decían, donde está lo variado está el gusto, ¿no? Algo parecido así el dicho, ¿no? Bueno, pues ahí un poco hay de todo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este de Fernando Wilson, del año 88, esta pintora sueca, Ben Lindström, que expone en 1988, y os traigo los 3 pósters que tiene este legado, y no sé si aquí se aprecia bien, pero las imágenes que se ven de cada una de las obras de Lindström están como pegadas la mitad, la otra mitad está suelta, es como si fuese una postal que se ha pegado en el de este y queda medio suelta. Así se presentaba y se exponía, ¿no? Que hay un trabajo ahí también detrás de todo esto, cómo presentar esos catálogos y demás, ¿no? Gravura, lo hace en 1990 con un cuidadísimo catálogo, donde evidentemente se aprecia todo ese labor del taller y demás, además una edición limitada, se sacaron nada más que un número muy determinado, filmado, y donde evidentemente Paco Aguilar estaba al frente de todo este proyecto. Y como digo, termino con esta otra exposición, que es de Alfonso Albacete, 1990, pintor antequerano, que a mí me duele particularmente porque hasta la fecha no ha expuesto nunca en Antequera, solamente lo ha hecho en Málaga, en esta sala, sí, en la caja de ahorro de Antequera, pero no lo ha hecho en Antequera. Yo lo he intentado varias veces, pero no se han dado las circunstancias para que pudiera venir. Espero que en algún momento dado pueda hacerlo. Y lo traigo no solamente porque es antequerano y demás, sino porque en esta exposición se habla ya de equipo directivo de la exposición. No aparece Alfonso Canales. Y de hecho, en una carta que remite no sé si a Francisco Hernández, me parece, o a otro pintor que le está pidiendo fecha para exponer, él le dice que ahora mismo él no tiene tanta mano para decidir fechas y demás, porque está en un proceso de, no sé, como reestructuración y demás. Evidentemente coincide esa época con la que
va a suponer la fusión de la Caja de Ahorro de Antequera con las demás entidades para conformar Unicaja. Ya no habrá obra cultural, se creará una fundación, con lo cual serán otros términos y no sé si ahí ya finaliza un poco la labor del propio Canales. Así que esta exposición pues, sería una de las últimas. No sabemos si en ese equipo directivo estaba él, pero su nombre no aparece en el catálogo, cosa que en otros catálogos sí aparece como director de la sala. A veces sala, a veces galería. Bueno, ahí lo dejo también, ¿no? Continuamos con, ahora sí, que voy a hacer una especie de repaso, un pelín, no mucho más, pero un pelín más sosegado de lo que supone un periodo concreto de estos años en los que Canales está al frente de la sala. Evidentemente, sí manifestaría una declaración de intenciones, no sé, muchas veces se suele hacer, ¿no? Como se está haciendo ahora, ¿no? Cuando se habla de Israel, de Irán, todo eso, ¿no? Hay declaraciones de intenciones que se manifiestan de esta manera. Aquí se hacen con texto y con imágenes, ¿no? La primera de ellas, evidentemente, lo que estaba hablando hasta ahora, ¿no? La existencia de abundante material que sugiere, evidentemente, un estudio sosegado y exprofeso de esa parte del legado de Alfonso Canales. En un examen detallado podemos estructurar el estudio tomando en consideración los artistas presentes en la sala, las obras protagonistas de las exposiciones, estilos, soportes, materiales generados, catálogos, folletos, carteles, invitaciones, dípticos, etcétera, ¿no? Luego también podemos entrar en lo que son los textos que se insertan en los catálogos, folletos, incluso carteles, y que definen una imagen de los materiales manifestadas en diversos autores que además proponen escritos de diferente índole, biografías, críticas de arte, relatos en prosa, poesía, etc. La gestión de la sala vendrá acompañada de una correspondencia mantenida por Alfonso Canales con los artistas que igualmente ha de ser analizada en consonancia, yo diría casi de forma paralela justamente a todo esto. Y termino con esta otra última intención. Todo lo anterior, evidentemente, ha de entenderse como parte de dos contextos principales, la trayectoria profesional de Alfonso Canales y la actividad propia de la obra cultural de la Caja de Ahorros de Antequera. Aquí ya me he tirado al charco. Me he tirado al charco porque una vez empieza a escribir y se le va y dice, uno puede parecer muy pretencioso, ¿se puede cuantificar la belleza? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, se me ocurrió que era un título interesante para mostrar aquí un par de gráficas que nos hablan, sí, se ve más o menos bien, de cuántas exposiciones en el periodo que estoy analizando ahora, que es 1969-1979, tienen lugar en la sala y cuántos artistas están presentes o alguna obra suya está presente en la sala. Y como vemos, los números cantan y de forma bastante interesante. Estamos hablando de un momento en el que las exposiciones llegaban a durar hasta 15 días. Hoy duran mínimo 3 meses. Y hay colecciones, hay exposiciones que se proyectan como colección casi semipermanente y están hasta 2 y 3 años, que luego se cambia. Pompidou, lo que era antes el Museo Ruso, por ejemplo, aquí en Málaga. En esta sala eran hasta 15 días. Te podías encontrar 2, y como te cuadran las fechas, podías tener hasta inauguraciones 3 veces al mes. Yeah. De la que terminaba, bueno, total. Interesante, bueno, encontramos por ahí picos de exposiciones, como por ejemplo en 1975, que hay hasta 16 exposiciones en 12 meses. No sé si incluso agosto también tenía. Cuando agosto más suele ser un mes que no... También. Y eso nos sale a una media de 14,7, vamos a dejarlo en 14 exposiciones anuales. Dile tú hoy a una sala que tenga 14 exposiciones en un año. Evidentemente no las tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no? Algo interesante, y ya suelto el dato. En alguna carta por ahí de Alfonso Canales me he encontrado cuánto valía un catálogo. No sé si es 1970 y algo, habla de 10.000 pesetas. Quien no ha conocido las pesetas, y si lo hemos conocido algunos, es bastante dinero. Se sacaban 600 ejemplares, es lo que cita. Pues si ponemos una media de 10.000 pesetas, ahí hay unos pocos de catálogo y de dinero que pone la Caja de Ahorros. Si luego atendemos a cuántos artistas han pasado por esta sala en esos 10 años, pues nos encontramos de entrada con un pico de 1969 de 68 artistas que han tenido obra colgada en la sala.
Había muchas colectivas, evidentemente, pero claro, contamos porque cada obra es un artista. Pero vamos, el año que menos tiene es el 73,10. Seguramente porque alguna exposición duraría un poquito más, sería al mes, mes y medio, y entonces no cuadraba con que hubiese 12 meses, 12 artistas, ¿no? Y la otra gráfica que traigo, bueno, era qué artistas nacionales y qué artistas extranjeros o internacionales. Y ahí por ahí tenemos un 58% de españoles y un 42% de internacionales, con lo cual, además, es una sala que aglutinó como otro espacio, entiendo, de Málaga, pues toda una suerte de artistas que estaban afincados o venían a Málaga, se quedaban aquí a vivir, en la costa o en Andalucía, y luego poco a poco iban recalando en la sala. Ahora vais pasando algunos catálogos, no van a ir en orden, lo he puesto, me podía interesar por el catálogo en sí, por el texto. Vamos a ver textos de Alfonso Canales, de otros muchos literatos, también críticos de arte, como ahí poco a poco se va estableciendo un contexto muy, muy importante, ¿no? Aquí tenemos este primer Salón de Independiente de enero de 69. Para mí también es relevante, que la segunda exposición que plantea Canales es un Salón de Independientes. Y en esos independientes está Elena Laverón, está Eugenio Chicano, está Pepe Bornoy, está Rodrigo Vivar Aguirre, está Manolo Morales, está Francisco Greenley, el granadino Greenley, Antonio López Muñoz, todo, ¿no? Una especie de, como de artistas que no están en ningún otro circuito y, bueno, pues se aglutinan en esta idea de independientes, ¿no? Circuito muchas veces, evidentemente, sometido a unos dictados muy concretos del arte, sobre todo de cara al público, ¿no? No es lo mismo una obra totalmente abstracta que una obra figurativa, incluso hasta naif, como veremos algún ejemplo, ¿no? ¿Qué dice Alfonso Canales de ello en parte de su texto? Dice, saben que se desenvuelven en un medio hostil, donde por lo común la divisa de la vulgaridad alcanza las más subidas cotizaciones. Pero saben también, sin menospreciar la destreza, que el mero oficio no pasa de ser instrumento de expresión y que si falta lo que expresar, o lo que es peor, si lo expresado carece de interés humano, de relevancia estética, el artista no conseguirá que su obra se levante del bajo rasero de lo usual. Ahí están esas palabras de Alfonso Canales en relación a este independiente. Claro, yo hablo de independientes y a mí se me va un poco a los impresionistas, que eran otros independientes que bueno, pues al final, fijaros, ¿no? A dónde llegaron, ¿no? Bueno, pues en 1974 hay una conmemoración justamente de ese primer salón del impresionismo, o primer centenario del impresionismo, y se prepara en la sala de exposiciones de aquí de Málaga una exposición con reproducciones de todos los artistas que estuvieron integrados en ese movimiento impresionista. Aquí está el listado de los participantes, de las obras que se reproducen. El texto lo hace el director en ese momento del Museo de Málaga y arqueólogo Rafael Puertas Tricas, y bueno, ahí tenemos parte de ese texto que llega a comparar todo lo que supone la eclosión de esos impresionistas con lo que supone en España Rusiñol y ¿no? Este catálogo me parece también muy interesante, donde de nuevo Alfonso Canales escribe, no será de los pocos, serán muchos los textos que hace Alfonso Canales en estos catálogos, en este caso el de Eduardo Fresneda, donde hace una labor de crítico de arte. Dice, toda obra crítica, toda obra artística es un intento de trascender lo inmediato, palabras usuales, sonidos familiares, colores y líneas de nuestra plástica apreciación al uso, dotándolo de una carga de sentido. La pintura llamada figurativa busca ese sentido en lo que considera real. La pintura abstracta, por contra, se plantea una más apurada teoría del conocimiento. Esto lo que venía a decir era que cuando nos encontramos ante un tipo de arte que es muy reconocible, y creo que de eso incluso llegábamos a apuntar algo en la visita que hicimos a Fieramente Humano, todo parece mucho más fácil de asimilar. Cuando encontramos un arte que es mucho menos digerible y sobre todo visualmente, nos hace falta algo más de conocimiento para poder desentrañar y localizar todo lo bueno que pueda tener esa obra o artista. Y ahí lo está diciendo también Canales, ¿no? En esa misma tónica también
participa directamente en la obra de Gabriel Alberca. Antes lo teníamos, aquí está el catálogo, un Gabriel Alberca que expone en 1969 y también lo hará en 1972. Habrá artistas que incluso repetirán 2 y hasta 3 veces. No sé si Estefan es de los que más repite, como buen amigo que era de él, pues no sé si hasta 3 o casi 4 ocasiones, ¿no? Bueno, aquí traigo el segundo de Alberca porque ahí está también el póster que se hace o el cartel que se hace para anunciar la exposición. Un catálogo que me parece interesante, ya no solamente por la obra de Manuel Lucas, este pintor de Portugalete, vizcaíno, donde, bueno, pues evidentemente trabaja muy en el ámbito de la figuración, sino por lo que es el catálogo en sí. Estamos viendo en la parte izquierda una especie de sobrecubierta que había en la portada y contraportada de papel vegetal, que cubría la portada, luego se abría y estaba la imagen de una de sus obras, ¿no? Y luego, evidentemente, el catálogo. Lucas volverá a exponer. Esto es un catálogo que está hecho en Gráficas Valera, en Madrid. Ya era mucho. No iba a hacer otra gráfica de las imprentas que se trabajan, que son de Málaga, las que son de fuera de Málaga y demás, ¿no? Pero hay un poco de todo. Hay de Granada, y de Madrid y, por supuesto, las que más son de la capital malacitana. En el 73 vuelve a exponer. Este me costó hacer la foto, porque es que eso es plateado, es como si fuese un lingote de plata y refleja mucho la luz, ¿no? Bueno, esto se hace en Nova Gráfica, también en Madrid, y en este caso el crítico Antonio Orozco, Aquaviva, es encargado de hacer el texto del catálogo, donde también evidentemente se alude a su obra, incluso la transfiere a ámbitos literarios, citando a Baroja, bueno, pues también por esa idea de pintura, literatura, etcétera, etcétera. De la misma, curiosamente, no de la misma imprenta, esto de la imprenta Rosales en Granada, es este otro de Pepe Salobreña, pero que sigue la misma estética. Es otro bloque ahí plateado, como me gustaría decir, y que en este caso alberga el texto del poeta Francisco Javier Egea, que será uno de los padres del movimiento La Otra Sentimentalidad, junto con García Montero y Álvaro Salvador. Yo sé, claro, estamos hablando del año 74. No sé exactamente cuándo el movimiento empieza a funcionar, pero veamos que vamos a ver nombres que luego, bueno, van a ser muy comunes a todos y están aquí, vienen aquí, o por lo menos dejan su impronta en textos para las exposiciones. Muy seguramente todos movidos por la amistad con Alfonso Canales o incluso en algunos casos por la amistad que tuvieran entre los artistas y los propios profesionales que elaboran los textos, ¿no? Salobreña volverá a exponer después, en el 75, donde él mismo escribe parte del catálogo donde dice, que es otra forma de venderos, antes hemos dicho del catálogo, lo del currículum, él dice, nací en Fuentevaqueros, Granada, hace 28 años. Me he limitado a no poner en mis catálogos ese currículum vitae de que tantos presumen. Es mejor callarse y dejar justificado en la obra con silencio y respeto el verdadero trabajo. Más o menos lo que decíamos antes, ¿no? Pues aquí Salobreña ya lo está diciendo. No aparece aquí, pero como digo, hay un cambio que se va a producir y se aprecia en los catálogos, y es cómo se pasa de poner en el catálogo sala de exposiciones a galería de arte. Desconozco si las exposiciones al final servían para vender obras, era algo abierto o no, o simplemente se pone galería de arte porque daba quizás más empaque para luego el artista decir, he expuesto en la galería de arte de la Caja de Ahorros de Antequera. No sé, pero hay ese cambio sustancial, ¿no? Vale. Bueno, voy a ir apretando un poco, que me dice Belén que me he comido ya todo el tiempo que tenía y más. Bueno, algunos catálogos más que nos pueden servir como referencia de gente que expone una o varias veces, como la escultora Elena Laverón, ya fuese en el 69, ya fuese en el 78. Las exposiciones colectivas internacionales de obra gráfica, que en este caso son todas dirigidas por Stefan von Rijswijk. La dirección de la sala la ostenta Alfonso Canales y la dirección artística de estas exposiciones serán todas de Stefan von Rijswijk. De hecho, en algunos casos
van a tener colaboraciones de galerías alemanas, como en esta, que es la tercera, llamada Pop, de noviembre del 69, donde colaboran la galería Wendelin Niedlich de Stuttgart, la Dorothea Leonhardt de Múnich, la Thomas de Múnich o la Avant Galerie Casa, también en la ciudad de Múnich. Y luego esa misma galería se irá repitiendo en otras exposiciones. Esta cuarta exposición gráfica, donde incluso Stefan pone el texto del catálogo, la quinta, la sexta, que se conforma sobre todo en torno al grupo del Pesebre, que antes lo hemos citado. Aquí está todo él y o gran parte de él, Stefan, Robert McDonald y Jorge Lindel, que exponen en el 70 y en noviembre de 70 esta sexta exposición. La séptima y la octava, en este caso con la colaboración de la galería Klaus Steinrotter de Münster, también alemana. Estamos hablando de cómo se abren las ramificaciones en las colaboraciones que alberga esta sala, ¿no? De nuevo el Pesebre, que conformará la octava exposición gráfica internacional. Aquí ya están, aparte de Reisby, McDonald y Linde, están Guillermo Silva Santamaría, María de Silva y George Campbell. Maripepa Estrada, uy, se me ha colado ahí me falta una mayúscula en Pepa, la madre de Rafael Pérez Estrada, que también colaborará en numerosos catálogos, también vinculado con la obra cultural de la Caja de Antequera, expondrá su arte naif en varias ocasiones, tantas como 3. Aquí simplemente para que veamos quién participaba en el catálogo, aparte de Canales, Damaso Alonso y José Camón Aznar. Raúl Chavarri, crítico de arte y escritor Raúl Chavarri, también colabora en el segundo catálogo de la exposición de 1975, un Chavarri que luego conseguirá más tarde el premio Blasco Ibáñez en el 82 de novela. También estará por ahí Rafael Santos Torraella, crítico de arte. Un texto de Camilo José Cela, también irá en ese mismo catálogo. Y en la última exposición que tenemos es del 77, donde pues, Maripepa Estrada hace una obra un poco más ligada a lo que es el ámbito del teatro, de la dramaturgia, y para ello cuenta con un texto de José Tamayo. Llegamos a Stefan, unas pocas de exposiciones, ¿no? Y además con unos textos algunas veces que evidentemente son muy creativos, ¿no? En este caso es de Alfonso Canales, que está en la primera, está en la segunda, de 1972. Aquí, un pequeño inciso, la obra que veis aquí abajo a vuestra derecha no es de Stefan von Reitby, pero un día hace muchos años, buscando en unos protocolos notariales del siglo XVIII, allí en Antequera, en el archivo histórico, me encontré con estos dibujitos que hacía el mismo notario. Me parecieron interesantes y creo que en esa idea de infantilización de la línea, ¿no? del garabato, del apunte, pues se parece un poco también a lo que hace el propio Stefan, ¿no? En esas líneas también a veces un poco surrealistas, casi como automáticas y demás, ¿no? Bueno, simplemente lo traigo como ejemplo, ¿no? Dice el propio Stefan, dice, si usted lee o no estas líneas carece para mí de importancia, como también puede usted prescindir de mi escrito. Y pese a todo lo que nos quieren hacer creer por ahí, podrá usted, con los demás, prescindir de pinturas, del arte en general y de otras tantas cosas. Y no es verdad, no existe ninguna necesidad de llevar el arte a las masas y de llevarlo a ninguna parte. También desconfío de las figuras mitológicas, entiéndase coleccionistas de arte y expertos, con los que uno tropieza en su camino. Ahí lo dejamos. En el 75 volverá a exponer esta otra exposición. Y la última en el 79, aunque luego colaborará en otras, evidentemente, pero en solitario, esta también, como digo, de 1969. Antes hemos hablado de grupos de artistas, habrá muchos grupos de artistas que incluso nacerán aquí en Málaga. Estos 7 pintores que traen pintura a Málaga, que son de Valladolid, luego, prácticamente después de esta visita, en la que también vienen con Francisco Pino, que dará una conferencia, no sé si antes, durante la exposición, porque ellos venían a conocer la obra de, lo diré, Jorge Guillén. Visitar a Jorge Guillén y conocer su obra. Venía Francisco Pino y venían los 7 autores
pucelanos. Bueno, pues a partir de ahí volvieron de nuevo a Valladolid y en poco tiempo se conformó lo que luego sería el grupo Simancas, que estarían ellos y irían cambiando un poco. Grupo Santo Domingo, curioso, 4 miembros de la Orden de los Dominicos que tenían inquietudes culturales y que también tendrán su espacio en esta sala, ¿no? El grupo Delx, donde está Albert Argulló, Tony Cole, Sixto Marco y Juan Castellón, que se conforma en 1942 y aquí tienen una primera exposición en Málaga en 1969. El grupo 75, con Fernando Arcas, Santi del Campo, Galán Andrade, Lourdes Martín, Mari Carmen Martín y Pedro de Mayorga. Sobre todo, esculturas. Antes hemos hablado de Enrique Brickman. Pues aquí lo tenemos en una de sus portentosas obras y donde pues siempre tan característico como es, ¿no? Un catálogo que me parece muy interesante por lo colorido y por el diseño gráfico de Scholz, como antes también hemos nombrado en alguna ocasión, es de esta exposición de Guillermo Silva Santa María y de María de Silva. De hecho, la dirección artística de la exposición estará a cargo del propio pintor colombiano Guillermo Silva Santa María. Aquí un ejemplo de cómo, por dónde iban los derroteros de muchos de esos catálogos. Otra exposición colectiva, en este caso de Rafael Pérez Estrada. Esta otra, un catálogo que se, a modo de tríptico, donde incluso aparece esa fotografía de Muy Bright, ¿no? Esa fotografía en movimiento que fueron tan características del fotógrafo y que sirve un poco de antesala para los diferentes textos. Algo que pasará y será también un poco habitual es que muchas veces el contenido de los catálogos se conformará a partir de citas extraídas de otros textos donde se habla del autor en cuestión, publicada a lo mejor en periódicos o en otras publicaciones y que se recogen para incluirlas en el catálogo, que hacen sino reforzar la propia imagen del autor. Mira, que habla de mí, este dice esto, aquel dice lo otro. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos a Guillermo Díaz Plaja, Pedro Maruna, Domingo Juan Pérez Hernández, periodista también crítico literario, Cabra de Luna, que también escribe aquí para Dámaso Ruano, y José Díaz Oliva, que para él escribe Antonio Gamoneda, ¿no? Otro catálogo interesante, en este caso se va abriendo a modo de desplegable, con toda la información para estos 5 pintores argentinos. Exposición polémica, que fue las últimas obras de Mario Alberto Escriña y Pepe Bornoy en el 70, porque se retiró también un cuadro, parece que hubo algún problema y esto saltó incluso a la prensa. Agradezco a José Infante, que es quien hace el texto en esta exposición, que en estos últimos días haya colgado estas fotografías en su Facebook. Al final también recurrimos a las redes sociales y casualidades de la vida, yo estaba preparando la exposición y estaba hablando de lo que fue esta polémica que saltó a la prensa y que aquí están los recortes de periódicos en los que se hablaba de cómo los pintores protestaban por todo lo que habían dicho algunos de ellos y demás, ¿no? El caso es que había una obra que nos gustaba, de un Jesucristo, algo que creo, y se eliminó, ¿no? Hay por ahí algunas cartas en las que felicitan encarecidamente a Alfonso Canales por haber tenido la valentía de retirar la obra. Bueno, un poco de todo, ¿no? Pepe Bornoy, en otra exposición, de nuevo un póster donde va toda la información. No sé si son cercanos a la 2, serán un A2. Algo que también se repite con Paco Aguilar. De todos los formatos. Aquí en este caso Caballero Bonal pone texto para la obra de Eduardo Carretero, para su escultura en 1971. Aquí está todo el germen de esta conferencia, porque Francisco Ruiz Noguera a mí me hizo saltar la alarma, entre comillas, cuando él habló de que la primera vez que se exponía la Suite Volage en Málaga fue en esta sala de exposiciones en el año 71. Efectivamente, aquí está, con textos, entre otros, del propio Sebastián Subirón. Y esto ocurre en el 71. Bueno, pues Picasso, primera vez que su Suite Volage se expone en Málaga es en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro y Préstamos de Antequera. Un poco de todo. Esto tampoco se ve muy bien, pero igual que el otro era una especie de placa de plata, este parecía oro, ¿no? Bueno, pues ahí está la obra de Sibirakov y Okovic, con un texto de John Lake que curiosamente luego expondrá él mismo.
en otra exposición en el 72, dejando incluso aquí este poema. José Hierro también prestará su creatividad literaria para otra exposición, en este caso la de Augusto Sacristán en 1973, o como hemos dicho antes, Ángel Gamoneda, incluso citando a Emilio Prados en este fragmento de un texto que realiza para la exposición de Julio de Pablo en 1978. Y la breve pincelada para hablar de... ya voy muy deprisa, lo siento. Para hablar de lo que es el archivo. En ese archivo encontramos correspondencia varia entre artistas y canales, ¿no? Paco Hernández, se carteó en varias ocasiones con él y en esas cartas pues dejaba caer todos estos dibujos, ¿no? Vemos, por ejemplo, estos o estos otros tres, que no sé si se ven muy bien, pero bueno, entre eso que lo que se quería decir, lo quería contar al canal es suelta esos dibujos. Aquí tenemos, por ejemplo, este otro de una carta de 1961. Y bien, aquí ya voy a ver un poquito. Preparando el final ya. Muy bien. Vamos por el chupinazo final, como dirían en otros lugares. Estas conclusiones, ¿no? Yo saco estas cuatro, ¿no? Primero, y casi que lo literalmente, ¿no? La potencia mostrada por la obra cultural de la Caja de Ahorro y Préstamo de Antequera supone un desbordante canal de proyección del arte, generando sinergia como modelo de gestión de un espacio expositivo. Que no se nos olvide, 1968-1991. Podemos también considerar, en una segunda conclusión, que la sala de exposiciones de la Caja de Ahorro de Antequera como un espacio de confluencias, donde el arte se reunió de manera evidente con la literatura, con la poesía, en definitiva, aspectos todos creativos y propios de una floreciente cultura contemporánea. La tercera de ellas, en el contexto de la sala de espacios de muestras de Málaga y provincia, esta sala se constituyó de la mano de Alfonso Canales como un lugar al que muchos querían venir y exponer, signo inequívoco de la trascendencia que ostentó durante un periodo determinado y determinante para el desarrollo del panorama plástico de finales del siglo XX. Y la última, los catálogos, que es lo que hemos estado viendo principalmente, aparte de esta carta al final, los catálogos nos hablan de una efervescencia creativa muy interesante donde el diseño jugó un papel destacado. Hemos visto de todo, desde el minimalismo de... Perdón, me acabo de marear un poco. Vale. Desde el minimalismo de esas portadas muy, muy sencillas hasta, bueno, pues complejos, ¿no? Complejidades mucho más propias de imprentas que trabajaban en esa línea, ¿no? Como digo, de la mano de Alfonso Canales, como un lugar al que muchos quieren venir. Bueno, perdón, iré al segundo. Los catálogos nos hablan de una efervescencia creativa muy interesante, donde el diseño jugó un papel destacado. A todo eso habría que unir la innegable relevancia de los textos. Imagen y palabra formaron un tándem donde los poetas, literatos y críticos de arte intercambiaron posiciones de forma natural según la ocasión. Y termino con una última cita, en este caso de Cyrano de Bergerac, que dice: no, lo noble, lo hermoso es batirse por nada. La cita completa dice: ¿qué decís? ¿Que es inútil? Ya lo daba por hecho, pero nadie se bate por sacar provecho. No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces uno se pega años y años trabajando pensando que, ¿pero qué estamos haciendo? Si esto realmente luego vienen 3 personas, si esto no sé qué. Bueno, pues todo, ¿no? Ahí está ese valor, ¿no? Batirse por nada es realmente lo útil y no es para nada inútil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos antes de despedir a Miguel Ángel. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿Nada? Venga, José. Bueno, en primer lugar, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la conferencia, porque creo que es el principio de un poco profundo donde hay muchísima información. Mucha. Como un poco, a veces son dos preguntas. Una, imagino que la Casa de Ahorros de Antequera
Sí, bueno, caja de ahorro, no pasa nada. Imagino que se quedaba siempre obra de cada uno de los artistas, o en principio no, ¿sabes algo de eso? No, sí, se quedaba con obra. Sí, lo más habitual es que se quedara por lo menos con una obra. De hecho, seguramente todo lo que fue quedándose en las diferentes salas conforma hoy el fondo de arte de la entidad. Que está, creo que está en Humilladero, creo que hay una nave grandísima y aparte tiene distribuido por todas las oficinas, edificios. A partir de esto, bueno, se puede sacar un montón de... A mí se me han ocurrido proyectos sobre proyectos para los que Yo me he mareado incluso ya. Uno de ellos sería analizar o estudiar todos los autores que han trabajado en el catálogo de la época de los cinco canales. ¿Quiénes eran? ¿Por qué esos nombres y no otros? Es que hemos visto nombres muy interesantes. Uno. Y dos, vincularlo con la obra que tiene la caja de ahorro que es una exposición. Totalmente. Si tienes una exposición sobre canales y lo que hizo canales, bueno, puede ser... Una o varias. Sí. Gracias. Sí, ahí hay mucho. Y yo 2 veces que he podido ir a hacer fotos, me he traído unas 1000 y pico fotos porque no he digitalizado muchas veces el catálogo completo, pero sí he intentado poner aquí, yo sé que no había tiempo para poder leer cada uno de los fragmentos, pero sí dejaba la impronta de los autores. Y es verdad que Gamoneda, Pepe Hierro, es que hay mucha gente ahí, es que fue un lugar donde, bueno, pues desconozco, porque estamos hablando de canales, de lo que tiene la universidad y de ese fondo. Desconozco, por supuesto, otros espacios cuyos catálogos tuvieran también otro nombre importante. No lo sé, pero sí es de relevancia que los que había en los catálogos de la sala de exposición y caja de ahorro eran muy importantes. Efectivamente. En muchos casos era el primer lugar donde exponía y luego se irradiaba a otros espacios. Ahí cogían, porque evidentemente Canales ya tenía un nombre en Málaga. Pero es que Stefan von Reisby también desde el punto de vista artístico, yo creo que está metido en todos los saraos, ha habido por haber, con su peculiar personalidad y demás, por supuesto. Y entonces eso, fijaros cómo han puesto 4 o 5 galerías alemanas trayendo obra aquí. Tampoco lo he citado, pero hay por ahí también alguna exposición que está hecha en colaboración con la galería Juana Mordó, que fue la galería matriz, digamos, y Juana Mordó la que creó luego Arco, por ejemplo. Bien, pues para no hacer tampoco ya extendernos más hoy, os agradezco mucho vuestra atención, vuestro compromiso con esta conferencia, que sinceramente creo que abre el campo a valorar la poesía, la literatura, la escultura y estos legados que tenemos en la Universidad de Málaga, que son próximos y forman parte de nuestro patrimonio literario, pues abrirnos los ojos realmente, Miguel, para establecer esas conexiones a la hora de leer la obra de Canales, que probablemente en un punto haya alguna interferencia con esta labor a la que dedicó realmente bastante tiempo, a matizar la figura de Canales, que por un lado nos parecía alguien muy conservador y muy por el tema de la... hemos vuelto a tomar la referencia de la obra secuestrada porque precisamente en una de nuestras actividades ahora la recuerdo. Y sin embargo, pues por otro lado está la composición de la exposición de estos autores independientes, por otra parte. O sea que... No sé si perdona, sí. No sé si creo que era a Jorge Linde, no sé, u otro autor, también se le ha retirado otra obra, por pinochetista. La exposición era del año 80 y algo, y se retira porque va y se la quitan. Bien, o sea, son elementos todos que creo yo que nos enriquece. Bueno, yo os emplazo a la próxima conferencia que tendrá lugar el 24 de abril, que girará en torno a la figura de Aurora Luque y de los autores del siglo de oro que la acompañan en su poesía, la profesora Marina Bianchi. Espero que corráis la voz, que aunque no esté, y sabéis que aunque no se esté inscrito a la jornada se puede asistir sin ningún problema, ¿vale? Y luego en mayo tendremos otra intervención que ya anunciaremos bien, y también os recuerdo que tendremos el día 10 y el día 11
una ruta literaria del Open House enfocada hacia Alfonso Canales, que también incorporamos a las actividades de la jornada, para que hagáis una ruta con nosotros físicamente en Málaga, a esos lugares de Canales que nos evocan tanto su vida como su obra. Así que bueno, también recibiréis información en general. Miguel, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.